Hola chicos, bienvenidos a las matemáticas con el profe Miro. Hoy vamos a aprender algo que usamos todos los días sin darnos cuenta. Las unidades de longitud. Desde medir tu estatura hasta saber cuántos metros tiene una cancha de fútbol. Así que prepárate, porque esto va a estar buenísimo. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre las unidades de longitud. Vayamos con su definición. Para poder tratar qué son unidades de longitud, primero debemos saber qué se refiere a la palabra longitud. Entonces, la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia que hay de un extremo de la mesa al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder trabajar las unidades de longitud debemos saber qué es la longitud. Y la longitud simplemente es la distancia que hay de un punto a un punto B. Esa distancia puede ser, ¿cierto?, muy larga o muy pequeña. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que voy a mirar la distancia que hay de un país a otro, o que voy a ver la distancia simplemente que hay de una esquina de una mesa a otra, o de un borrador, del inicio de un borrador al final de un borrador. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven nuestras unidades de longitud, para saber y calcular la distancia que hay de un punto a un punto B. Veamos algunos ejemplos. Entonces, nuestro primer ejemplo aparece un mapa. ¿Por qué? Porque en los mapas hay, ¿cierto?, una distancia de un punto a un punto B. ¿Y cómo se calcula esa distancia? A través de las unidades de longitud. Si un mapa representa, ¿cierto?, ciertos lugares que pueden estar lejanos, entonces esa distancia va a ser mucho más larga, ¿verdad? Va a ser larguísima. Podemos, a través de las unidades de longitud, también calcular la altura de un edificio, el ancho de un edificio, ¿cierto? El tamaño de sus puertas, el tamaño de sus ventanas, el tamaño de sus zonas verdes. Para eso usamos las unidades de longitud. En el otro ejemplo tenemos que también nos permiten, ¿cierto?, saber cuál es nuestra distancia desde los pies a la cabeza, lo que nosotros llamamos nuestro tamaño, cuánto medimos. Por eso usamos la palabra medir. ¿Por qué? Porque medimos el tamaño que hay o el espacio que hay, la distancia que hay desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. O tenemos también el ejemplo de cosas pequeñas, donde podemos o queremos saber el tamaño que tiene un borrador, su largo, su ancho, ¿cierto? Para eso usamos medidas de longitud. Entonces tenemos que en matemáticas usamos para estas medidas de longitud algo que se llama el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, en el sistema métrico decimal, su unidad base es el metro. Cuando nosotros escuchamos metro, hace referencia a esas cintas métricas, ¿verdad?, con las que tomamos algunas medidas. Entonces, el metro tiene unos hermanos mayores y unos hermanos menores. A estos hermanos mayores vamos a llamarlos múltiplos, y a sus hermanos menores vamos a llamarles submúltiplos. ¿Para qué nos sirven estos múltiplos y estos submúltiplos? Los múltiplos nos sirven para medir cosas más grandes, y los submúltiplos nos sirven para medir cosas más pequeñas que el metro. ¿Listo? Entonces, vamos a observar algunos múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Listo? Les voy a explicar un poquito esta tabla. En la parte de arriba vamos a ver algo que se dice, que se llama unidad, símbolo y equivalencia. Y
en sus respectivas filas, ¿verdad? En respectivas columnas, vamos a encontrar, ¿cierto? Los múltiplos, su simbología y algunas equivalencias hacia el metro. Entonces, tenemos el metro como la unidad fundamental y hacia arriba tenemos sus múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos? Decámetro, hectómetro y kilómetro. Cuando vamos hacia arriba, ¿cierto? Estos que están hacia arriba quieren decir que son mucho más grandes que el metro. Es decir, el decámetro es más grande que el metro, el hectómetro es más grande que el decámetro y que el metro, y el kilómetro es más grande que el hectómetro, que el decámetro y que el metro. Y los que están hacia abajo de nuestra unidad base, que es el metro, son más pequeños a él, es decir, el decímetro es más pequeño que el metro, que el centímetro es más pequeño que el decímetro y que el metro, y que el milímetro es más pequeño que el centímetro, el decímetro y el metro. Entonces, estos tres de aquí arriba nos sirven para medir cosas más grandes y estos tres de aquí abajo nos sirven para medir cosas más pequeñas. ¿Cómo se simbolizan? Entonces, el kilómetro se simboliza con una K y una M, el hectómetro con una H y una M, el decámetro con la letra D, A y M, el metro con la letra M, el decímetro con la letra D y M. A veces algunos estudiantes se equivocan en este. ¿Por qué? Porque piensan o escriben de la misma manera, ¿cierto? Decámetro que decímetro. Miren que hay una A de diferencia. El centímetro con la C y la M y el milímetro con 2M. En esta parte de aquí encontramos algo muy importante que se llama equivalencia. ¿Qué quiere decir equivalencia? Es como colocar una balanza, ¿cierto? Y poner algo de un lado y algo del otro y que esté equilibrado, ¿listo? Que lo que haya de un lado pese lo mismo que lo que esté del otro lado. Entonces, en esta equivalencia nos vamos a dar cuenta que un kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Es decir, que si yo tomo una cinta métrica y mido 1000 metros, puedo decir que tengo un kilómetro. Aquí más abajo tenemos el hectómetro, es decir, que un hectómetro son 100 metros. Es decir, que si yo tomo una cinta métrica y mido 100 metros, puedo decir que esos 100 metros son un hectómetro. Y aquí tenemos el decámetro, que es equivalente a 10 metros. Es decir, que si yo mido con mi cinta métrica 10 metros, es lo mismo que decir un decámetro. Y por abajo del metro, en sus múltiplos, tenemos el decímetro, que equivale a 0,1 metros, es decir, que es mucho más pequeño que el metro, ¿verdad? Tenemos el centímetro, que es equivalente a 0,01 metros. Y por último tenemos el milímetro, que es equivalente a 0,001 metros. Entonces, con esta tabla que tenemos aquí, en el próximo video vamos a aprender cómo hacer cambios de unidades de longitud, es decir, a expresar cierta distancia en cualquiera de estas unidades de medida de longitud. Pongo un ejemplo, vamos a poder pasar, ¿cierto? 200 metros a kilómetros, a hectómetros, a decámetro, a decímetro, a centímetro y a milímetro. Como ya sabes qué es la longitud y cómo se mide, vas a recordar que todo en este mundo tiene una medida, hasta tu progreso en matemática. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete al canal Matemáticas con el Profe Miro para seguir aprendiendo con estilo. Hasta la próxima, campeones.